varios de lo que llamamos makers. No, bueno, en este panel many people aquí here les voy are a makers, presentar so a I'm Leonardo going to Arbeláez, director de ingeniería introduce Leonardo en Arbeláez, director I3D, of que nos va a hablar sobre I3D, el futuro de la fabricación. who's going to talk to us Mientras about the estamos future of aquí, manufacturing. una While we're revolución here, en la industria del diseño está ocurriendo, ¿no? there's a Muchos revolution dicen in que manufacturing that's seguramente occurring. todos Many nosotros people say podremos llegar a that probably fabricar all of us nuestros propios will productos en be able casa. to manufacture our Otros own no products están at tan a home. favor de Others esta idea aren't y tienen so sus much in razones. favor Así of que this idea, vamos a and dejar they a have Leonardo que nos reasons. So explique. we'll Y una let breve nota. Teníamos también Leonardo a Brian Anthony que nos explain to us. acompañaba por motivos familiares, no ha Brian podido Anthony was estar. also going Así to que bueno, accompany us, but aprovecharemos he para wasn't tener able to más preguntas del come público. here, Así que vayan because preparándolas. of family reasons. So Gracias, we'll Cecilia. take advantage of the fact to have more Buenos questions días, from the ¿cómo audience. están? Good morning, how are you? Bueno, ya hablamos un poquito Okay, de la we've talked a little bit fabricación. about Yo quería manufacturing. I contarles un wanted poco to tell you a little bit de cómo inicié en about todo how esto. I Yo got siempre he started in all sido, of this. I've digamos que muy always amante been del dibujo great lover técnico. of technical Digamos que por esto fue que drawing, yo and arranqué that's why o me I incliné por ser ingeniero. became an Estando en la engineer. universidad conocí AutoCAD, conocí todos esos software in the 3D university, que me I parecieron got to know muy AutoCAD and a chéveres, bunch of other me 3D gustaban software mucho. that I thought was very cool. Y I en really algún momento yo liked it, and dije, bueno, eso es por donde one point I me said, quiero hey, ir. this is the path Sin I want to go embargo, down. los avances However, que ha tenido todas esas tecnologías han progress llegado a unos made in all these puntos technologies que have para reached mí points sería that fabuloso me it would be llegar a un mundo en el fabulous que to reach a pudiera world hacer where cosas como I en could Iron do Man, things ¿sí? like the guy did Tener in Iron todo Man. con hologramas, Everything tener with una experiencia holograms, inmersiva have an immersive experience en el diseño, in ir design, sacando cosas así pues tan fácil just, como lo hacen ahí, create things y as estar easily as he does completamente here, metido en el diseño and to be y poderlo completely probar involved in inmediatamente. design and to test it immediately. Pero, ¿cómo se hace eso? But how can we O make that happen, or ¿Cómo podemos hacer how eso? can we make that happen? Hace 30 años más o 30 menos years ago, se fabricó la primera pieza en impresión the 3D. first 3D printed Se hizo en piece Estados was Unidos, manufactured. un It señor llamado was, Chuck Hull. made in the United El States hombre by a guy ahorita called es Chuck Hull. cofundador de una de las He's empresas now the más co-founder grandes of one del of the mundo largest en impresión companies in the 3D. world that works in Y 3D manufacturing, hizo la máquina 3D en printing, su casa. and he made Así this como machine at fabricó home. esa primera He pieza en su already casa, como manufactured algunos de that los first que piece at levantaron home, la mano. like many of you who raise your La hands impresión did. 3D realmente es muy 3D fácil. printing is actually quite Es un easy. archivo en 3D, It's a 3D se file, secciona en capas it's y split luego esas into capas layers, se and then those layers envían a una impresora are sent 3D, to a 3D printer, la cual va depositando which capa por capa deposits layer by un layer material. the material, and El usuario ve la users pieza, could see dice, the me gusta, piece, no me they'd gusta, say, hey, I like y it, I sigue don't like it, producción. and then it En moves estos on to 30 production. años, Over these last no 30 solo years, ha salido una, not sino only have we muchas had one, tecnologías we've de impresión had, 3D. a lot of En este momento la ASTM 3D tiene printing technologies 7 have appeared. procesos The ISTM de has manufactura 7 aditiva, que es el término different, genérico, additive establecidos como manufacturing processes los established procesos as the fundamentales fundamental para processes estas for tecnologías, these que technologies. son en total 15, And las there's principales, total, ¿no? there are a total of 15 Aquí en Colombia main tenemos processes. presencia Here in de Colombia, we 9 have de the esas presence 15 of tecnologías. 9 of those 15 technologies. En especial las de Especially, inyección de material y la de extrusión de material, material que ahora vamos a ver injection un and poco material de eso. extrusion Los materiales. processes. The materials. Los materiales más comunes The que most se trabajan common, en impresión 3D o en manufactura aditiva materials that are used son los for additive termoplásticos, las manufacturing, resinas, thermoplastics, los cerámicos resins, ceramics, y también el and metal. also metal. Pero también, como todo, ha But habido as in grandes avances everything, en a lot estos of materiales. progress has been made with Tenemos these ya materiales materials. flexibles We have flexible que permiten materials inclusive ser impresos con can be printed durezas with específicas. specific Yo le digo a la máquina, toughness. I tell the hazme machine, hey, un prototipo con make tal me a dureza, prototype la with this máquina lo puede hardness, hacer. and the machine can do that. También podemos tener piezas con We can diferentes also have colores. pieces with different colors. También podemos tener We materiales can que also simulan have otros materials materiales that para simulate más other materials, para usos so más that decorativos, por for ejemplo, more materiales que simulan el decoration bronce, oriented el uses metal, such as bronze, metals, la madera, wood, piedra caliza, cualquier cosa así, de manera que puedan ser stone, más so económicos they para could be nosotros trabajar. more Y economical pues quién no for ha us to escuchado work hablar with, de la impresora 3D also de the comida. 3D ¿Sí? comida Faltará ver printer, qué I know pasa con you esto have heard más about adelante. that. We'll see what will happen with Así this. como hay materiales, pues digamos que son como Such más as normales, there hay are tecnologías some mucho más normal materials, avanzadas but there are o que en also el very futuro advanced van a ser muy technologies revolucionarias, or como el technologies bioink that would be very o revolutionary, el such as bioprinting, bioink que or permiten bioprinting, imprimir tejidos which o allow imprimir for the printing órganos of
completos tissues or por medio de estas complete organs tecnologías. through these También hemos technologies. escuchado hablar de We la have impresión also 4D, heard que son about the materiales que 4D después de que se printing. imprimen These are materials which after tienen they have been digamos, printed unas on, funciones they have programadas some desde program su functions concepción, from al their igual que también conception, textiles programables. such as programmable Ahora, tamaño. textiles. As for the size, Muchas personas Many pueden people conocer impresoras can que, probably digamos, know imprimen about cosas printers de that ciertos print tamaños. certain Digamos que en el sizes. momento las impresoras más objects. comerciales Right now, the están, most commercial digamos que printers en tamaños no are muy grandes y en not espesores very de capas, large, que era lo que explicaba ahorita, and the que es lo que da thickness la of layers, resolución de la impresión, which que están entre 100 y determine 300 micras. because they are Pero between 100 and podemos 100 ver que and 200 se microns, han venido but haciendo we can desarrollos see that there have tanto been hacia some abajo como para arriba. developments, Podemos ver uh, que ya hay downward and upward, impresoras and there are 3D que 3D pueden printers now hacer that piezas can con create pieces décimas de micras, o sea, of tenths of 0.0001 milímetro, que son cosas pues ya que definitivamente no somos capaces de ver. O también, como ya muchos de ustedes habrán escuchado, las impresoras 3D de casas, en donde las capas, o sea, cada capa es de 20 milímetros de espesor. Bueno, también los avances necesitan trabajar en todos los frentes. La personalización es una de los elementos más claves que tiene la impresión 3D. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden o que no son capaces de diseñar algo en 3D o que simplemente no tienen la facilidad de trabajar o de ser capaces de poner e imprimir una pieza. Esto se ha hecho muy fácil con el desarrollo de apps que permiten, por ejemplo, coger un anillo, un brazalete, una vasija como la que vemos en la pantalla, personalizarla a su gusto y después simplemente darle a imprimir y mandarlo a la impresora. O collares, que yo simplemente voy a una página de las joyas que me gustan y las personalizo, le doy imprimir, le doy comprar y una empresa la hace y me la manda a mi casa. O ¿quién no ha oído hablar de los selfies en 3D? De hecho, nosotros vamos a hablar de eso un poquito más enseguida. Pero digamos que tomando una perspectiva un poquito más de ingeniería, los ingenieros ahorita pueden, por medio de software de optimización topológica, pueden establecer las fuerzas que van a estar aplicadas sobre una pieza cualquiera. Y el software es capaz de optimizar esa pieza reduciendo el material hasta en un 60 y 70%, cumpliendo la función que se le programó. Este tipo de piezas no son imprimibles, no son fabricables, por ningún tipo de tecnología convencional. Tiene que ser una impresión 3D que permite ese tipo de flexibilidad y personalización. Ahora, los software con los que se modelan la mayoría de las piezas que se imprimen en 3D también tienen una serie de avances que han venido ocurriendo. Por ejemplo, la modelación paramétrica o el típico CAD ya no es simplemente por líneas, como lo era AutoCAD, sino que ya ahora hay una forma muy interesante pues, de trabajar todas estas tecnologías, inclusive vinculándolas con los cálculos de inicio, al igual que programándolo, al igual que haciendo sculpting como si fuera un artesano que está haciendo una escultura. Ahorita ya hay escultores digitales que son los que trabajan mucho también en toda la industria de la animación 3D, que pueden generar modelos 3D que se pueden usar por impresión 3D. También empresas como SpaceX están trabajando en modelar por medio de gestos. Eso es algo que ya es posible y por medio de un gesto igualmente poder imprimir una pieza para un cohete. Bueno, otro tema del que me gustaría hablar y del que de hecho hablo mucho es de la diferencia entre las impresoras de consumo e impresoras industriales. Todo el mundo conoce esto, o bueno, la mayoría de las personas conocen esto que están viendo en pantalla como impresoras 3D. Y sí, son impresoras 3D, vienen fabricándose desde hace 10 años. Son impresoras 3D que pueden estar por debajo de los $5,000, pero son impresoras que tienen, digamos, unos
digamos, unos some nichos muy específicos, hacer specific prototipos de niche. concepto, For example, son concept especiales prototypes, para la formación special, de personas, de niños. to ¿Qué train niño no le gustaría kids. hacer algo en All impresión kids 3D? would love to También do para el anything in hogar, 3D printing, como also por for ejemplo the home. la colección que ha For sacado example, Martha the Stewart, collection that Martha Stewart has, que la vende por internet. El usuario simplemente va, has been dice working on que she sells on portavasos le internet, gusta, the user lo just compra, visits lo the imprime website, y ya lo tiene. they say what they want, O they purchase las it, they iniciativas print it, and sociales que they hemos have it. visto también, por Or also ejemplo, the social de initiatives, prótesis for de example, bajo costo para, low cost processes para niños que tienen for kids who have problemas o problems, inclusive or even for otras iniciativas. or other initiatives. Entonces, esto digamos que es lo que This is en el mundo se llama what la we fábrica en call casa, ¿sí? the, Una impresora 3D, un computador, un celular por el cual yo manufacturing at puedo home, a decir 3D, qué a modelo cell quiero phone imprimir that y will lo allow me imprimo. to O say what model si la I persona want, I tiene can las print it. Or if capacidades, the person has pues desarrollar lo que quiera y skill, they can fabricar. develop what they want. También se ha hablado de We have also que hay sitios especializados donde se van a tener estas impresoras where these para que las printers personas will be vayan y available desarrollen for people sus to proyectos develop their personales own o sus projects proyectos de co-creación si or no their tienen la co-creation capacidad projects pues, if they don't have de tener una impresora as if they 3D have a 3D printer de consumo. for consumer. Esto que ven en pantalla What you're entonces seeing son here on the las screen impresoras 3D profesionales. are the Estas son las professional impresoras 3D que 3D vienen desde printers, hace the 30 años en ones that we have desarrollo. that have been Son impresoras developed 3D que van desde los 30 years 10.000 ago. They hasta go el from millón de between dólares o más. 10,000 to $1 Son las que million tienen or todo even more, and they El have proceso de all investigación the y desarrollo que ustedes puedan R&D imaginar. process that you can imagine. Y este tipo de impresoras And this type of printers tienen aplicación en todo el espectro can de be las, applied in all eh, the spectrum perdón, en todo el espectro pues del desarrollo de productos, of the prototipos de product concepto, development, concept funcionales, prototypes, herramientas de functional, manufactura y series manufacturing cortas. tools and ¿Cuáles son las short aplicaciones series. The entonces de estos applications for this de estas impresoras 3D? printers, 3D Airbus, por printers, ejemplo, are this. ah, Airbus, for example, está en el proceso de is under desarrollar the process of developing un avión an A350 A350 XW airplane para Qatar Airways. for Qatar Airways. Ese avión o esos That aviones or tienen más de those 1000 airplanes piezas en have impresión over 3D en el 1,000 interior. pieces in 3D printing Piezas inside como them. esta, Pieces un ducto such de as aire, this one, an air o duct, piezas como las que te or permiten pieces that will allow controlar you el to aire control the que está al interior de la cabina. air O por ejemplo inside the General cabin, Electric, or que General está Electric, for desarrollando example, unas they are developing boquillas para sus some, turbinas nozzles for que their, se están fabricando en titanio engines, and they are being por medio de impresión 3D. manufactured using titanium, using, También hay otras 3D printing. alternativas como Other movilidad, such as bicicletas mobility, o productos de hogar. bicycles Entonces, for home para products. mí esto que ven ahí To me, en what you're pantalla seeing here es in lo this que screen realmente is sería what una would fábrica del really be futuro. like a Impresoras future, 3D industriales manufacturing en plant, cantidades grandes. industrial En este momento ya hay printing empresas que tienen printers. 100, Right now 150, there are- 200 de they estas have máquinas en 100, sus 250 en sus machines such as instalaciones this one, y pueden generar and they can generate productos como los que ya les products comenté. such as the one I already mentioned. Pero estos dos tipos de tecnologías These two no types of son technologies excluyentes. are not En excluded. un proceso de desarrollo de In the producto vemos que process, hay que hacer in un the product diseño development 3D. process, we see that we Esto need se to puede do a imprimir 3D e iterar design. We can muchísimas print it veces and por medio de iterate it impresoras many 3D times de bajo costo, de manera using que yo pueda low-cost printers filtrar so that y I can que mi filter producto realmente and so that sea I can importante. have a product that is really Después se important. puede llevar una impresora 3D Then I industrial. can use Allí puedo an hacer el industrial prototipo 3D final printer. I can y de ahí yo puedo create saber the final exactamente si ese prototype and producto then me va a know servir if that product will para be producción. useful for Entonces, production. a futuro, ¿qué podemos esperar? So for the future, Cada what we can tecnología expect tiene como is su each core technology has their en own el proceso de diseño. core in the design Lo que esperaríamos process. es So que what we would todas expect estas is for tecnologías, a all medida these que pase el technologies, tiempo, a medida que los as time materiales goes and bajen as de material su costo y que, costs are y que las máquinas se reduced vuelvan and más the rápidas, machines are entonces faster, van a ir cubriendo they más will y be más covering more aplicaciones and more hasta applications finalmente llegar a la until producción they en masa. finally reach, the mass production En este momento, ¿yo cómo stage. podría saber Right now, si how could I know una if pieza se puede hacer en piece can impresión be 3D o se tiene que hacer done por in 3D métodos printing tradicionales, or traditional hablando de methods producción? in terms Entonces, of tenemos aquí un ejemplo production? empático So de we hule. have a- Ese an pato de example hule here of lo puedo hacer del rubber método duck. tradicional, I que can sería do it using comprando the un molde de traditional inyección method. I can use o de soplado, I can get a y a ese molde injection mold, tengo asociados and unos I costos de can materiales. associate some Entonces,
En la escala productiva, in a the medida que productive tenga scale, más unidades as de I este have pato, more entonces el units of precio por this unidad guy, va a the ser price más per unit bajo, will be ¿correcto? lower, correct? En impresión 3D no pasa For así. 3D En printing, impresión 3D, that's desde la not the primera case. pieza The hasta la very última, first piece and the very voy a last tener piece el mismo precio. will ¿Por have qué? the same Porque la cost. impresión 3D no necesita Because moldes, 3D no necesita herramientales. Printing Lo doesn't que abre need una molds opción or muy interesante para la this personalización, type of tools, para hacer and piezas this will like, offer the especializadas possibility for o specialized inclusive para pieces, ir haciendo or cambios even to make eh, changes durante la vida del producto the que life mejoren of the product, este. changes that will Entonces, improve it. yo como sé So how can cómo- I know? por cuál de los dos métodos sirve, Which method to simplemente choose? hago las curvas I just y habrá draw un punto en el que yo the curves, and there debo will be decidir por a cuál es la point mejor. where I will decide which one is better for my case. Ahorita en una de las sesiones In pasadas one of the estamos previous hablando del sessions, we Internet de were las talking cosas. about the Internet of Things. También esto abre This una gran also cantidad de opens posibilidades a para big los productos. amount of Ya se está possibilities for hablando de products. We are now desarrollo talking de about productos product inteligentes development y conectados. development of smart Eso and lo podemos ver, connected por ejemplo, products. We can see this, en el for ejemplo que example, tengo en in this pantalla, una example that we bicicleta. see Esa here at the bicicleta screen. se On the screen, this puede, bicycle, for digamos, example, tener con gran cantidad de sensores. we can Esos have many sensores te van a sensors on entregar it, una and they información, will esa información send va some a information una that plataforma de will Internet go de las to cosas, a y platform ese of the análisis Internet of que Things, se and puede that hacer analysis inclusive that can be done even con with todo este tema del Big Data, all this big me pueden data alimentar topic. They can el CAD feed de the manera que CAD yo so pueda that ir I can evolucionando el diseño de esa evolve the bicicleta a design medida of que that más y bicycle más usuarios la as more van and more utilizando. users O use inclusive it. también puedo Or usar I la can realidad also aumentada use para desarrollar augmented manuales, reality to create mantenimiento y manuals, procesos de maintenance, reparación. and Entonces, repairing processes. todo este ciclo, So incluido all this también el cycle, escaneo including 3D con el the cual puedo 3D hacer scanning, control de calidad de la which I pieza, can me do van a quality generar una control of the nueva piece, will generate línea de a productos new que va a ser line of muy products that will interesante be very a futuro. interesting in the future. Entonces, la impresión 3D es So un 3D mercado printing is que a market en sus 30 which años in ya its está 30 years sobre los 4.1 is billones de already dólares. Se espera que para el $4.1 billion 2020 in the este street. mercado By llegue a los 20 billones de it dólares will reach $20 billion. y el crecimiento de esta And the tecnología es growth of bastante this interesante. technology is very Y lo interesting. más And the interesante de most todo y lo que más interesting me da gusto Of all, contarles a and ustedes what I'm most es que ya pleased empresas de about telling you Colombia about is that han sabido Colombian adaptar estas companies have tecnologías been able to adapt y las these están utilizando de manera technologies, and they impresionante are using it en in a very empaque, impressive en way salud, in packaging, en el área de health, defensa y en el área defense, aeroespacial. and the space También areas. en el área de movilidad, Also in the también ya se están mobility. empezando a ver empresas que Also, hacen there are some desarrollo de companies that are productos mobiliarios developing en tecnologías 3D, al igual que empresas en products Colombia in y 3D, en especial en Medellín, que companies in también Colombia, especially desarrollan in máquinas Medellín, para impresión which are 3D. developing machines for 3D Obvio, printing. también hay empresas como Obviously, nosotros que there are prestan el companies such servicio as para us los who que lo provide the necesitan, service for those who pero need esto de it. todas formas es un But punto a this favor is, para todo este a proceso good de point for all la of impresión this 3D. process of 3D printing. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, Leonardo. Thank you, Bueno, vimos Leonardo. claramente We cómo saw very clearly la impresión how 3D the está 3D haciendo una printing revolución, is ¿no? a En la industria del revolution diseño. in the Lo design que me preguntamos industry. al principio era The question that we had in the beginning si was, realmente vamos nosotros, las if personas, a poder imprimir esas cosas en people nuestras casas, us como are de going to be alguna able manera to también print se things está like that hablando, at ¿no? our La posibilidad de homes. que nosotros Also the podamos possibility fabricar for us nuestros to be able propios to productos. manufacture our own products. Yo creo que I think imprimirlos sí, printing porque them, pues it si la is, persona it's a tiene possibility because if el, the person has digamos, los medios económicos para tener una the impresora en financial su means casa, to have this type of porque printer at el hecho home. que hayan impresoras the fact 3D that de there menos are de $1,000 no quiere 3D decir que esas sean printers fáciles de under manejar, $1,000 que doesn't la mean persona they're tenga easy que to tener un conocimiento operate. pues previo para The person has hacerlo, to have pero a hay impresoras que previous están knowledge haciendo how- eso cada vez más how to do fácil. it, but Entonces, it is getting la posibilidad de que una easier, persona pueda and imprimir the algo en su possibility for a casa person to print está something válida. at their home La is posibilidad de que valid. alguien pueda The diseñar, de possibility que for cualquier someone, persona pueda any diseñar person to be algo able en to su casa e design something imprimirlo, at home and to ya print es it. más labor de personas que sean más That's idóneas more for para eso, por people ejemplo, who un have the diseñador skills o for un that, ingeniero. maybe a Sin embargo, designer, las personas etc. pueden But people tener la opción, can have the choice, como lo comentaba en like la I presentación, mentioned in my de presentation, comprar un producto, to purchase a product, darle su toque personal personalize it, e imprimirlo. and then print it. Pero para mí siempre va a ser But to me, limitado, it no, will no puede always ser be tampoco cualquier limited. cosa. It cannot be just Hablábamos anything. en el panel We anterior, were el Internet de las mentioning Cosas, the sobre previous la importancia panel de crear about the nuevos marcos importance of jurídicos y creating new
legales para legal una framework tecnología que se for a está technology desarrollando that a is una being velocidad developed at muy, a muy rápida, ¿no? huge En el speed. caso de la impresión In the 3D, case of obviamente 3D nos preguntamos printing, qué we pasa con were la piratería, ¿no? wondering La what posibilidad happened de with the que se piracy, copie the un possibility producto de to una copy manera más products rápida in a faster o way. no, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a regular How are we eso going y to cuáles son los regulate that, desafíos en and esa what are the materia? challenges in this Yo creo que ese tema context? es I como la think música, that's ¿cierto? like Hubo un music. momento en el que There was a point where la piratería era inmensa, pero piracy was después huge, empezaron a but haber then servicios como, we started seeing services como tantos de streaming que hay. such as De the hecho, many en este streaming momento hay services that we empresas have, and there are que venden companies that modelos o sell diseños en 3D models desde su or portal, 3D designs from pero their no websites, te dan el but derecho they don't de give you the descargar el right archivo, to sino download más the bien de poderlo files that de imprimir, instead you pero can por print medio de it streaming. Necesitas una using conexión a streaming, so you internet need a para poder connection, an imprimir esa internet pieza, connection to print that y piece. finalmente el diseño no es tuyo, And the design is simplemente lo not owned by utilizaste you, you just para used it imprimir tu pieza to o print para la your cantidad de piece piezas que quieras, or the amount of pero eso pieces no that you want, but that necesariamente doesn't necessarily eh, mean indica que puedas tener el that archivo. you can Claro. have that file. Vamos, Marcos. Vamos a, como tenemos pocos minutos, Since vamos a we are aprovechar running unas out of preguntas del time, público. let's take some questions from the audience. ¿Por dónde levanto? Por aquí hay una pregunta. Ahí le alcanza el micrófono. Buenos días. Good morning. Me es inevitable pues, I pensar en can't la help analogía del thinking desarrollo about de the la analogy computación, por of the ejemplo. computing. Perdón, ¿podría hablar un poquito más alto? Claro, No lo claro, claro oímos. que sí. Gracias. Me es inevitable pensar Can't en help una analogía thinking con el about an desarrollo de la analogy with the computación, por development ejemplo, ahora que of hablamos de los computing, now that we're mainframes, talking about the ¿cierto? Gigantescos. mainframes, the huge Y mainframes. que de cierta manera esta forma de And crowdsourcing en que las somehow personas se the hacen crowdsourcing where people curiosas de la are curious tecnología about son technology, realmente los que impulsan and they are the el ones desarrollo who gigante. Es decir, yo pienso que drive más que the la huge impresora de $1 billón development. que So more está than the 1 billion printer tallando aluminio en una empresa, that por ejemplo, is es at realmente the este grupo de company, entusiastas is this group of los que van a enthusiasts generar el who desarrollo. will develop En ese this, sentido te pregunto cómo generate ves this el futuro, es development. decir, So vamos a llegar a un punto en que what una do you think impresora about va the a ser future of this? capaz Are de we going to imprimir get to otra a point impresora. where a printer is going to be able to print another printer? Pues yo diría que no. I would say Pero, no, but o sea, a ver, mi perspectiva del My asunto es lo siguiente, lo que realmente está generando what is really generating todo ese all mercado that market en la industria son in the las industry impresoras are 3D the industriales the por ahora. industrial 3D Obvio, printers a medida for que se now. vaya adoptando más Obviously, as las iniciativas que more tienen todas esas initiatives are personas que being hacen adopted by those impresoras people 3D who pequeñas, create the eh, small 3D printers. pues sí, va a ser muy Yes, it significativo will be very en el, significant digamos, en la economía. in the Sin embargo, economy, however. debo decir que las I should tecnologías say que estas that the personas están technologies that these people are desarrollando o que están developing utilizando son or using tecnologías are que ya technologies las which impresoras these- industriales the industrial han printers trabajado mucho have tiempo. worked on for a long Entonces, time. So sí, hay una tecnología there nueva, is a new technology diferente a las que hay en este different momento, than que the se ones that we genere a see right partir now that de una iniciativa, that digamos, generates pequeña. after a small Sí sería initiative. bastante Yes, valioso it will be y very ojalá valuable, salgan más and hopefully tecnologías there will be more distintas a las technologies que hay that en are este different momento than the que ones se that puedan we have explotar, right así now como that se han can be explotado las exploited, 15 such as tecnologías the principales que hay en main este momento. 15 technologies that exist currently. ¿Había otra pregunta por ahí? Another Sí. question? Hola. ¿Cómo ves o qué se está haciendo en Colombia What para is being implementar done in Colombia to las implement impresiones en 3D para the el área de 3D printing biomedicina, for por ejemplo, digamos the impresión de tejidos en medical, 3D For y ese tipo de example, cosas? 3D printing Pues of eso, tissues. esa área de That investigación, investigation debo decir que area, no I es should mi say, especialidad. it's not my Lo que sí sé es que hay specialty. muchas empresas But que I know están there are many utilizando la companies impresión that are 3D using 3D para printing desarrollar to develop sus productos, their products, para hacer to modelos. make Por aquí tengo uno. models. I have one here that I can show you. Por ejemplo, estas dos For aplicaciones example, these que two tengo acá son applications that I aplicaciones have muy here, interesantes que They hay are very en términos interesting de in terms of impresión 3D. 3D printing. Esto es un prototipo This is a prototype for a de una prótesis craneal. Es un cranial prototipo hecho en prosthesis. plástico, It was made lo in que no quiere decir que plastic. este It prototipo es el doesn't que le mean meten a la persona. this is the Realmente one lo that the que hacen person aquí will get. es What they do validar que here is they validate that que esta this prótesis sí es la correcta, process que el is cirujano the la vea right y one, diga, that the ya surgeon entiendo can cómo va a see it ser and see and el say, proceso okay, I understand de la what the cirugía. process in the surgery will be like. Fabríquelo en titanio, Now, fabríquelo en el material que sea please manufacture manufacture y it que se le in pueda titanium implantar a la or persona. whatever material that Otro can be tipo implanted de in the aplicación person. muy Another type interesante of que se application that viene is very dando ahorita es interesting el de los clear is aligners. the one for the Es como el clear reemplazo de aligners. los It's like the brackets. No sé si replacement of todo el mundo los conoce. braces. Son unas plaquetas These are plásticas plastic
liked, ¿sí? Que la persona se person mete y eso es lo que le is va, putting them digamos, out, dando and that's what they dando la use orientación a los to dientes. ¿Cómo es el fix proceso, their por ejemplo, de The process for this de esos clear aligners? clear A aligners las personas van is a su cita the person médica, goes to the les escanean their la medical boca appointment, they get o les hacen una their muestra mouth en yeso, scanned, como or they normalmente get se a hace. sample. Esa muestra en Like yeso se it puede was traditionally llevar done. a And un they escáner 3D. bring De this ese escáner sample to 3D the pasa a 3D un software. scanner, En el then it software goes into a software. se le da el movimiento a los dientes y se hace They una model impresión what the 3D, movement should be of the teeth, and they do a 3D printing digamos, del of the resultado al que se quiere llegar, result y de that ahí they se want to generan las achieve, piezas and that's how they plásticas generate que se le the dan a la plastic persona. Es un pieces that the proceso person 100% will be given. personalizable It's a y 100% 100% posible por medio de las tecnologías 3D. process, and it's possible because of the Entonces, 3D printing sí hay muchos technologies. avances en ese So sentido. there's a lot of progress in that Investigaciones, context. qué As pena for research, no saberte dar pues, como más I'm indicaciones. sorry, I cannot give you more Vamos a hacer una information. última pregunta antes de Another cerrar. question Por aquí, before we close. adelante. Ponte de pie si quieres. Buenos días, mi nombre es Good Johnny morning, Gómez. my name is Johnny Quisiera hacerle la Gomez. I pregunta would y es, like to ask, cuando hay una tecnología when there's an emergente, emerging todo el mundo technology, enfoca su mirada hacia everyone la focuses tecnología, their pero en realidad attention on the lo technology, que that in genera reality what nueva industria generates es a lo new que surge industry alrededor is de what ella. comes Es decir, out cuando la around fiebre it. del oro, So for el example, negocio eran las during palas y the los gold picos y rush, no el oro the como tal. business was Estamos observando esa the tecnología como el shovels and oro, the tools, pero but ¿qué we're tecnologías observing emergentes, this qué as the goal, that negocios what o qué empresas se están businesses or creciendo companies alrededor are de esto growing around que nos pueden this generar una oportunidad para that can observar generate y an vigilar como opportunity oportunidad de to negocio watch en un futuro muy próximo? and see business opportunities in the Muy interesante la future. pregunta. Yo creo que los It's an negocios interesting question, que and I think ahorita the están businesses that jalando are más esta tecnología en using términos this de technology more in económicos terms of son la industria financial, aeroespacial, que es que no is the son miles de aerospatial aviones los que industry, se it's hacen, not sino que son thousands pocos, of entonces airplanes, it's just allá hay una a oportunidad few muy of them, so there's a interesante. big opportunity for La this. medicina, Also, por lo que decíamos ahorita, medicine, que es un because of proceso what we mentioned totalmente earlier, is that, personalizado. 100% La customizable educación process. también se Also, está education perfilando como algo que va a something generar that will generate muchos ingresos, a lot of porque income, digamos que todas las universidades y all the todos los universities esfuerzos de and all la gente the que está, efforts by the people who are digamos que en este medio, que involved in o this sea, se está area, volcando hacia los niños, hacia turning enseñarle a towards ellos a trabajar kids, estas tecnologías. teaching them how to work with these Y technologies. como siempre también la parte And del as always, servicio es una the gran fuente services de dinero industry is a big hablando de estas tecnologías. source of income. Muy bien, y yo in para terms of cerrar these quería hacerte una technologies. pregunta. Veíamos I en tu also wanted to ask you, presentación we saw in your algunas presentation empresas que ya some conocemos, ¿no? companies that que we're están familiar trabajando con with that impresión are 3D working with 3D y printing. también preguntaban en el público And hacia dónde va Colombia where is en esta Colombia heading industria in this y cómo se industry? está And how posicionando. is it Pues yo creo que Colombia está positioning bien. itself? Colombia Colombia is doing well. tiene alrededor de It 100 has around 100 máquinas más o menos de las que yo machines conozca of the ones en términos that de I'm máquinas familiar with in industriales, terms of industrial machines. impresoras 3D 3D de las printers, de consumo, de las económicas, no me the low atrevería a decir un cost, número, I sé don't por know lo a menos number de for 100 o those. I know 200, of pero about or podrían at ser el least triple. 100 or 200, but it could Y las be 3 aplicaciones y times as todo el área de many. And the investigación está applications and all the muy research centrada areas are en very esas tecnologías, focused on entonces yo those creo que Colombia va muy technologies. bien So en I este think Colombia is aspecto. doing very well Muy bien. in this Bueno, le vamos a dar un area. aplauso. Nos vamos a despedir a Leonardo. Muchísimas gracias. Give him a round of applause. Gracias. Thank you very much.